Muy bien, amigos, amigas que nos sintonizan y que nos escuchan cada día, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Bueno, ya estamos listos en nuestra programación de la guía de estudio de la Biblia del día de hoy y le damos la más cordial bienvenida a nuestro estudio. Y precisamente pues ya martes, estamos ya a 10 de diciembre 2019. Alabado sea el Señor, hermanos, ya estamos un día más cerca de la segunda venida de Cristo y decimos, Maranata, Cristo viene pronto. Muy bien, vamos a orar para comenzar nuestro estudio de hoy. Oremos. Poderoso Dios, muchas gracias te damos porque permites que una vez más podamos con nuestros hermanos oyentes estudiar tu palabra, ser fortalecidos y así, Señor, prepararnos para cuando tú vengas en gloria y majestad podamos estar contigo en la eternidad. Guárdanos y bendícenos. Lo rogamos en Jesús. Amén. Pues muy bien, así que bienvenido, que sea también aquí nuestros amigos jóvenes que están con nosotros para estudiar el día de hoy la palabra del Señor. Así que a Melvin, que como siempre está con nosotros para comentar la palabra de Dios, y también a Hasid, que está listo para los comentarios del tema de hoy. Y bien, así que entonces vamos a escuchar a Hasid, ¿sí?, con el título del tema de esta semana y cuál es la lección que estamos analizando, Hasid. Bien, tenemos ahora la lección número 11, un pueblo reincidente, que veíamos en la introducción el sábado, bueno, o debimos ver el sábado, ¿verdad?, en la introducción, acerca de el, el accionar del pueblo, y la costumbre que tenían de cada cierto tiempo volver a caer en pecado, ¿verdad?, y en rebeldía. Bueno, el versículo está en Nehemías 13:22 y dice: y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo. También por esto acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Bueno, ahí Nehemías empieza por pedir perdón, ¿verdad?, por él, y obviamente después también por el pueblo. Y en esta semana hemos estado viendo varios temas. El día domingo vimos precisamente un pueblo reincidente. Después el lunes, que fue ayer, ¿no?, vimos el día domingo era los dirigentes del templo se corrompen. Ese era el del domingo. Y lunes, los levitas en los campos. Ok, bueno, hoy vamos a estudiar 10 de diciembre, diezmos y ofrendas. Y empieza diciendo aquí: las reformas de los servicios del templo por parte de Nehemías incluían la implementación de diezmos y ofrendas. Este es un tema un poco pues interesante, polémico a veces, y controversial. Hay muchas personas que, aún creyendo en Dios, ¿verdad?, no están muy a favor de los diezmos y las ofrendas. Algunos no cristianos, ¿verdad?, hacen burla de nosotros por tener esta práctica de los diezmos y ofrendas, pero a la luz de la palabra de Dios, pues nosotros hemos comprendido el por qué hacer esto, más allá de lo que suceda, que eso ya no tiene que ver con nosotros, ¿verdad? Nosotros debemos ser fieles en esta parte. Y bueno, seguimos comentando aquí acerca de lo que Nehemías implementó de los diezmos y las ofrendas. Sí, ok. Vemos acerca de los diezmos. Resulta que Nehemías implementa, ¿verdad?, por orden de Dios, la dedicación de los diezmos y las ofrendas a una familia de la tribu de Leví, bueno, a la familia de Leví, ¿no?, a los hijos de Leví, a su descendencia, que era la tribu, que era una tribu escogida a diferencia de las otras tribus. Recuerden que cada tribu tenía ciertas funciones, ¿no? En este momento la más especial era la de Leví, porque ellos eran los que ministraban el tabernáculo, ¿verdad? Ellos ministraban allí donde se hacían los sacrificios, donde se hacía la expiación, donde se llevaba el cordero. Ellos, esa era su función.
y por lo cual, como era su función, no tenían por qué andar trabajando en otros oficios, ni tampoco andar teniendo otros terrenos o andar allá en sus milpas, ¿verdad? No tenían que hacer eso. ¿Por qué? Porque ellos tenían una tarea asignada, que mantuvieran limpios los utensilios, en orden cada utensilio, los muebles en orden. Si había que lavar, ellos tenían que hacer la limpieza, ¿verdad? Y entonces aquí vemos que Nehemías en el verso, bueno, viene una pregunta y dice, ¿qué nos enseñan estos pasajes acerca de la importancia de los diezmos y las ofrendas? No solo en el servicio del templo, sino también en la actualidad. Desde el tiempo de Nehemías vemos que esto es bíblico, los diezmos y las ofrendas, no es una invención de la iglesia, ¿verdad? No es de que hayamos dicho, ay, queremos hacernos ricos, ¿no? Bueno, porque hasta eso, el pastor que se quiere hacer rico, ¿no? No, no es así, es un proyecto que ya Dios había mandado. Nehemías 18, 21 al 24 nos dice, y he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión, para que no lleven pecado por el cual mueran. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión, y ellos llevarán su iniquidad, estatuto perpetuo para vuestros descendientes, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel, porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda. Por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no van a poseer heredad. Increíble, aquí estamos viendo que Nehemías les habla de parte de Dios, ¿verdad? Y les está diciendo, ¿sabes qué? Los levitas son los que ministran. Es más, ya ni siquiera otro de la tribu de Leví va a entrar al tabernáculo a hacer las limpiezas, ¿eh? Como vimos en la lección pasada de ayer, ¿verdad? Que vimos que había otro ahí, Tobías, ¿no? ¿Qué pasó con Tobías? Pues dormía en el tabernáculo. Y no, ya vemos aquí en la palabra que dice, no va a haber otro israelita de otra familia en el tabernáculo para que no muera. Y ahí es donde empezamos a ver ahora sí las historias de varios muertos por entrar al tabernáculo, ¿verdad? Después de ahí conocemos las historias. Pero bueno, era heredad, la heredad de los levitas era eso, el diezmo de Israel. Dios lo había propuesto así porque Dios sabe que los seres humanos comemos, ¿verdad? Que los seres humanos vivimos. Imagínate tu pastor, pues ¿de qué va a vivir? ¿De otra cosa? ¿Quieres que trabaje otra cosa? No va a saber predicar, ¿verdad? No va a dedicar su vida al ministerio como tal. Bueno, también Malaquías 3:10 nos habla y dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde, ¿verdad? Por eso nosotros debemos de llevar nuestros diezmos, porque Jehová nos dice, oye, tranquilo, trae los diezmos al alfolí, trae ofrendas para que haya alimento en mi casa, y después yo cumpliré mi parte, ¿verdad? Para que tú sepas que de lo que yo te doy tú me vas a regresar, es lo que está diciendo Jehová aquí, ¿no? A veces nosotros somos un poco desesperados, porque pues ya creo que la paciencia ya no está entre nosotros. Por eso bien Apocalipsis dice, aquí está la paciencia de los santos, ¿verdad? Porque ya está la paciencia, es una característica de una persona santa. Y muchas veces nosotros no tenemos paciencia y queremos ver las bendiciones rápido, ¿verdad? Oye, no que me ibas a dar, no que el cielo se iba a abrir y me iba a caer monedas y billetes. No, hay que esperar con paciencia, tranquilo. Sí van a llegar las bendiciones, pero espérate. Y cuando lleguen, no te preocupes porque va a haber demasiadas, ¿verdad? Demasiadas. Mateo también nos sigue diciendo, Mateo 23:23, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque sí diezman la menta y el eneldo y el comino, pero dejan lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Vemos que no nos ganamos el cielo por dar los diezmos y ofrendas. Sin embargo, es una actitud de obediencia, ¿verdad? Es una actitud de ser una persona recta y justa. ¿Para quién? Para con Dios. ¿Ok? El pacto es con Dios, no es con el pastor, no es con tu iglesia, ¿verdad? Y si tú ves que ahí están robando los diezmos para ahí, tú tienes el derecho de hablar con ellos, ¿verdad? Pero hablar, no irles a gritar, ¿verdad? Hablar y decirle, pero antes lo vas a poner en las manos de Jehová porque dice que Jehová, tú oras a Jehová y Él nos va a escuchar. Corintios también nos habla.
9, 7 al 14, y dice, ¿quién fue jamás soldado de sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿Quién apacienta al rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre. Digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió, porque en esperanza debe arar el que ara y el que trilla. En esperanza debe recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáramos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? ¿Y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó al Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Eso lo vemos en Corintios 9:14, lo que dice, interesante. Así lo ordenó el Señor. Aquel que anuncia el Evangelio debe vivir de hecho. Por eso qué bueno y agradable y qué bendición vas a tener cuando llegue un predicador a tu iglesia y tú lo invites a comer a tu casa, ¿verdad? Porque tú estás haciendo lo recto y lo justo. Pero hay de aquellos que dicen, ay, no, pues sí, para eso están, ¿no? Para eso se les va a dar una ofrenda. No, hay que siempre ser propicios con ellos, porque tú no sabes, es palabra de Dios, ¿verdad? También vemos que Corintios 9:6 al 8 nos dice otro texto. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni tampoco por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Ese es un conocido versículo, ¿verdad? Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Aquí vemos que el corazón alegre siempre va a tener bendiciones. Y eso es bueno, Hebreos 7:1 al 2 también nos dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz. Vemos que Salem hizo justicia aquí, ¿verdad? Fue bueno. ¿Y le dio qué? Le dio el diezmo de todo, ¿sí? De cabritos, de cosecha, todo se lo dio a Abraham. Y vemos por qué. Porque el que trabaja para el Evangelio, el que trabaja para Dios debe vivir de eso, ¿verdad? No es tan mal. No pienses tú de que, el pastor se está llevando los diezmos, mira su carro nuevo. No, usted tranquilo, ¿verdad? Nosotros cumplimos nuestra parte y Jehová se encarga de dirigir lo demás. Así es, ¿verdad? Quiero mencionar algo importante en este momento y quiero que por ahí me escuchen con atención. Resulta de que nosotros hemos malinterpretado a veces sobre todo este versículo de Malaquías 3:10 que dice, trae todos los diezmos al alfolí, hay alimento en mi casa, y probadme ahora, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Nosotros hemos malinterpretado esto porque rápidamente cuando dice lo último, derramaré bendición sobre vosotros hasta que sobreabunde, nosotros luego pensamos en dinero, ¿sí? Vemos bendición hasta que sobreabunde. Bueno, dinero a manos llenas. Estamos malinterpretando estas palabras, ¿sí? La bendición que va a ser derramada sobre nosotros hasta que sobreabunde, primeramente, tiene que ser bendición espiritual. Bendición espiritual. ¿Qué clase de bendición? Bueno, tranquilidad, paz, perdón de nuestros pecados, ¿sí? Misericordia. Todo eso va a ser derramado en abundancia para nosotros, ¿sí? Seguridad de que tenemos esperanza de salvación y de redención. Esa es también parte de las bendiciones que van a sobreabundar sobre nosotros. Ahora, también
debe haber en nosotros una transformación de carácter, ¿sí? Un cambio del egoísmo a la bondad, un cambio del enojo al gozo, a la alegría, a la paciencia, como decía Melvin, ¿sí? Esas son las bendiciones que deben de sobreabundar sobre nosotros, y no rápidamente pensar en dinero, porque ahorita en nuestra actualidad en la que vivimos, sí, rápidamente pensamos en que Dios nos bendiga a través del dinero o a través del trabajo. Y tengo varios amigos que han estado acercándose a la fe cristiana y vienen con esa mentalidad. Bueno, yo quiero buscar a Dios para que Dios empiece a bendecirme y yo empiece a resolver mis problemas financieros o económicos. Y pues han terminado por dejar de acercarse a la fe cristiana, porque no recibieron rápidamente el dinero que ellos necesitaban. Entonces, tenemos que comprender esto: las bendiciones espirituales, perdón, las bendiciones que van a sobreabundar sobre nosotros son espirituales, porque ahora hay que pensar lo siguiente, analícelo usted. Si nosotros somos soberbios, si nosotros somos egoístas, si nosotros somos iracundos, si nosotros humillamos a las demás personas, si nosotros somos prepotentes, groseros, imagínese toda esa riqueza de mal carácter. Ahora imagínesela en una persona con dinero. O sea, imagínese yo que soy una persona de recursos limitados, pero soy grosero, pero soy prepotente, pero soy mal hablado, pero soy iracundo, pero soy grosero, humillo a los demás, etcétera, etcétera. Imagínese ahora que yo tenga dinero, ¿cómo se va a transformar mi vida? Usted ha visto cómo las personas que se sienten por encima de los demás por sus posesiones materiales, usted ha visto cómo son así, prepotentes, groseros, humillan a los demás, iracundos, etcétera, etcétera. Entonces, imagínese nosotros así con ese carácter, como lo acabo de escribir, con todas esas carencias, ¿verdad?, espirituales. Ahora que Dios nos bendiga a manos llenas, sí, económicamente, ¿cómo nos vamos a transformar? Vamos a ser unas personas indeseables para los demás. Entonces, ahí es donde nosotros que tenemos que interpretar rápidamente, sí, que las bendiciones que van a sobreabundar sobre nosotros primeramente tienen que ser espirituales, sí. Si usted se acerca a Dios pensando rápidamente en que derrame sus bendiciones hasta que sobreabunde en su vida de usted, y está pensando en el dinero, bueno, regrese tantito, espérese tantito y analice un poco, ¿sí? Porque las bendiciones que tenemos que buscar son espirituales. Recordemos lo que dice Mateo 6. Mateo 6, del 30 en adelante, empieza a relatarnos cuando Jesús estuvo platicando con sus discípulos, y Jesús le explicó a sus discípulos: miren, los gentiles, o sea, todas las personas que no son cristianas, ellos buscan la prosperidad, ellos buscan el trabajo, ellos buscan la ropa, ellos buscan posesiones materiales, ellos buscan la comida, ellos buscan quizá tener terrenos, casas, etcétera. Lo estoy parafraseando, ¿verdad? Pero así le dijo Jesús a sus discípulos: miren, todos los gentiles, todos los que no son cristianos buscan eso: trabajo, posesiones, terrenos, etcétera. Sí, vestidos, ropa fina, okay, eso buscan ellos. Entonces le dijo Jesús: miren, ahora observen la naturaleza y observen los árboles, observen las flores, observen los pájaros y los animales. Todos ellos son alimentados por la misericordia de Dios. Observen a las flores cuán lindas son, Dios las viste. Observen a los pájaros, que no tienen que trabajar ni esforzarse tanto, pero Dios siempre se preocupa de alimentarlos. Entonces es cuando Jesús le dice a sus discípulos ese versículo que nosotros no sabemos de memoria, que dice: ustedes busquen primeramente el reino de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todas las demás cosas, ¿cuáles demás cosas? Pues lo que le acababa de decir, que los gentiles se esmeran en conseguir. Todas las demás cosas os serán añadidas. ¿Qué cosas? Pues la comida, el vestido y quizá los recursos para ciertas necesidades.
¿sí? Pero, ¿qué es lo que te tienes que esforzar primero? Por buscar el reino de Dios. ¿Y a qué se refiere eso? Pues transformar tu vida y tu carácter para ser miembro perteneciente al reino de Dios. ¿Eso qué incluye? Pues una transformación de carácter, ¿verdad? Y de olvidarnos de nuestro viejo hombre, como hemos dicho en otras palabras. Porque a veces nosotros como cristianos estamos más enfocados en salir de la pobreza que en salir del pecado, ¿ok? Lo vuelvo a repetir, a veces como cristianos leyendo por ejemplo, este versículo, ¿verdad? Estamos más enfocados en salir de la pobreza que en salir del pecado. ¿Y de dónde tenemos que salir primero? Pues del pecado, ¿sí? Nosotros tenemos que salir primero del pecado, ¿sí? Y ya luego con la bendición de Dios, pues nosotros vamos a poder suplir nuestras necesidades. Entonces, cuando dice buscar primeramente el reino de Dios, se trata de que nosotros busquemos la transformación, perdón, de nuestro carácter y de nuestra vida espiritualmente, ¿sí? Si hemos pensado que hay que buscar el reino de Dios y su justicia para ser bendecidos económicamente a manos llenas, tenemos que detenernos un poquito y regresar a la parte que nos decía aquí Melvin. Nosotros debemos de tener paciencia, ¿sí? Si nosotros venimos a buscar la bendición de Dios, debemos tener paciencia, porque la bendición de Dios, como vuelvo a repetir, y perdón que sea tan insistente, pero nosotros tenemos que entenderlo, ¿sí? Y comprender que nuestra vida tiene que ser transformada del pecado para luego poder recibir bendiciones económicas, quizá, como tales. Entonces, vamos a estar conformes y de acuerdo en lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, pues cumplir con este cometido que son las bendiciones de los diezmos y las ofrendas, ¿sí? Y aquí rápidamente en el comentario dice que los diezmos eran para que el templo pudiera funcionar, porque como toda empresa, ¿verdad? Como todo trabajo, como todo tiene que funcionar con ciertos recursos, ¿verdad? Sí. En un caso concreto, ¿verdad? Nosotros quizás tenemos un templo en el cual asistimos, en el cual consumimos luz eléctrica, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, tenemos que cubrir con el gobierno, ¿verdad? Una cuota de recuperación para ellos por proveernos el servicio de la luz eléctrica, ¿verdad? Y si nosotros no aportamos, ¿cómo va a funcionar, verdad? Además dice que el diezmo lo tenemos que ver como una situación hermosa y sencilla, porque revela en nosotros la obligación proporcional que hay entre personas que tienen recursos y que no tienen, quizá, ¿sí? La persona que tiene recursos pues va a dar un abundante diezmo, y la que no tiene quizá tanto pues va a dar de acuerdo a sus posibilidades, ¿sí? Entonces Dios es equitativo en esa situación. Dice también que en la proporción, ¿sí?, a la manera en que Dios nos ha dado el uso de sus propiedades, porque hasta eso, todo lo que nosotros tenemos es de Dios, ¿sí? Así también debemos devolver nosotros, ¿sí? Hay un versículo que no dice aquí, pero nosotros hemos mencionado mucho y algunos quizá conocemos bastante, que dice: de lo recibido de tu mano te damos, ¿sí? De lo recibido de tu mano te damos. Y entonces, como sucedió con el pueblo de Israel, también nuestra iglesia se vendría abajo si nosotros no la apoyáramos con los diezmos y las ofrendas. Pasó ahí en el pueblo de Israel, los israelitas también se rebelaron un poquito y dejaron de cumplir con esta parte, y pues todo el servicio del templo se vino abajo. En el templo hubo escasez y no podían llevar a cabo sus actividades. Y bueno, aquí al final dice: además diezmamos porque Dios estableció en su palabra que lo tenemos que hacer. Hay veces en las que Dios no nos va a explicar por qué nos pide ciertas cosas. Él solo espera que confiemos en Él, porque Él ejerce el control sobre todas las cosas. Nosotros debemos averiguar y estar informados de cómo funciona esta situación de los diezmos, y luego confiar todo en las manos de nuestro Dios. Dice al final la pregunta: ¿por qué el diezmo es tan importante para nuestra espiritualidad? Y como medida de nuestra confianza en Dios, pues ya decía yo,
El diezmo es tan importante para nuestra espiritualidad porque nosotros debemos de preocuparnos primero de salir del pecado, o sea, de transformar nuestra vida y después buscar las bendiciones de Dios, no al revés, ¿sí? No nos debemos enfocar en salir de la pobreza para luego salir del pecado, sino al revés. Primero, salir del pecado y transformar nuestra vida y nuestro carácter. Así es, también hablamos de las ofrendas, ¿verdad? Vemos que Dios ha dado bendiciones en nuestra vida. Y de eso nosotros debemos de dar con amor, ¿verdad? Dios constantemente manda bendiciones sobre nosotros. Dios pudo haber llevado su obra a cabo en el mundo, haber provisto para los pobres sin la colaboración de los hombres. Él pide nuestro servicio y nuestros dones, no solo para que manifestemos nuestro amor por Él y por los semejantes, sino porque el servicio y el sacrificio en bien de los demás fortalece el espíritu de benevolencia, ¿verdad? En el corazón del que da. Por eso es que nosotros debemos de dar también ofrendas, ayudando así a los pobres, ¿verdad? Ayudando a los necesitados, a la viuda. Nosotros debemos de ver por ellos, porque nos alía cerca de aquel que un día vino aquí al mundo, ¿ok? Y nos pone en contra del egoísmo también, porque el que un día fue rico y tuvo todo, por nosotros se hizo pobre, para que por medio de su pobreza nosotros alcanzáramos una vida eterna. Solo así habremos de imitar el ejemplo del Salvador, a fin de que nuestro carácter se desarrolle a semejanza de Él. Si a ti te duele dar, no eres digno, ¿verdad? No estás aceptando el don de Dios, porque Dios mandó a su Hijo unigénito, el heredero de todo el cielo, ¿verdad? El Rey de todo. Lo mandó a la tierra, ¿sabes por quién? Por un pecador como tú y yo, ¿verdad? Como yo, pues, principalmente. Que nosotros somos, o sea, no valemos lo suficiente como para la muerte de alguien que tenía tanto. Él entregó todo, dejó allá todo en el cielo. Dejó el pavimento de oro que tienen allá. Lo dejó nada más, ¿por qué? Por venir a salvarte. Y que a ti te duele darle una despensa a un pobre, porque dices, no, si la necesito yo, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, no somos imitadores de Cristo. Recordemos dar puntualmente nuestros diezmos y nuestras ofrendas, para que nuestro corazón sea un corazón dador y alegre. Bueno, rápidamente nomás quiero colaborar con eso. Resulta de que todos nosotros, los que vivimos al día, ¿verdad? Económicamente hablando, siempre vamos a decir esta frase: no me alcanza, ¿verdad? No me alcanza para más. O sea, yo quisiera que mis recursos me alcanzaran para más, pero no me alcanza. Entonces, lo que Dios quiere es que nosotros seamos dadivosos, ¿sí? Por eso es que nuestra vida espiritual va a ser transformada dando diezmos y ofrendas, porque vamos a acostumbrarnos a dar, ¿sí? Vamos a acostumbrarnos a dar, y no solo a dar por responsabilidad diezmos y ofrendas, sino que vamos a dar a todos los demás, ¿sí? Cuando Dios vea que a nosotros no nos alcanza para ayudar a más gente, vamos a suponer que yo tengo enfrente de mi casa un vecino ya ancianito, de edad avanzada, que pues ya no tiene quien le provea para sus alimentos. Entonces yo le empiezo a compartir del mío. Pero más adelantito hay otra persona, quizá una madre soltera que no ha conseguido trabajo y tiene 2 niños, y también necesita para proveer para esos niños. Entonces yo veo y empiezo a compartir con el viejecito y con la madre soltera. Y más adelante hay otra persona, pero ya no me alcanza para alcanzar a esa tercera persona. Pero yo quiero darle a esa persona. ¿Qué va a hacer Dios conmigo? Pues me va a dar un poquito más de bendición para que ya mis recursos alcancen para darle al viejecito, a la madre soltera y a la otra persona, 3 personas. Y cuando ya sean 3 personas, quizá puedo ver que sean 4 y que sean 5, pero mis recursos no me alcanzan para 5. Entonces, ¿qué va a hacer Dios? Pues me va a dar un poquito más para que me puedan alcanzar para más y más personas. Pero cuando nosotros solo nos enfocamos en uno mismo, por ejemplo, quiero una casa más grande o con 2 o 3 pisos, o etcétera, etcétera. O sea, cuando nada más nos enfocamos en mí, ¿sí? Entonces Dios va a decir, no, espérate, entonces voy a ponerte un límite, porque tú nada más quieres para ti, para ti. Entonces hay que procurar alcanzar a muchas personas, y entonces vamos a ver
cómo sobreabundan las bendiciones sobre nuestra vida. Vamos a orar en esta mañana para terminar y esperemos que el estudio de esta mañana sea de bendición para todos en este día. En nombre de Jesús, nuestro Salvador, rogamos, Padre Celestial, tu misericordia, que perdones nuestros pecados y que nos permitas entender tu palabra y aceptar que tú nos has bendecido para que podamos ser responsables contigo mismo y con los demás, para que nosotros podamos darte una parte para el servicio de tu obra y también para que nosotros podamos ser dadivosos con otras personas que están a nuestro alrededor. Te rogamos que todas las cosas sean hechas conforme a tu voluntad y que tu palabra sea de bendición para cada uno de nosotros. En nombre de Jesús. Amén. Muy bien, amigos y amigas, bueno, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, que le estén pasando muy bien en este hermoso día, martes, sí, y que Dios sea con ustedes. Así que ánimo y bendiciones. Muchas gracias por estar con nosotros estudiando la palabra.